Pues primeramente te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir y que hayas De aceptado nada, ¿sí? participar. Esperemos que sea no la primera vez que te tenemos aquí. Este es un proyecto meramente educativo y fiscal que está enfocado en que las personas puedan conocer el lado real del emprendimiento y sobre todo pues también crear un poquito más de conciencia fiscal y financiera, que honestamente nos hace falta mucho, ¿no? Y más como emprendedores, en donde todos los días tenemos que pues, administrar, tenemos que coordinarnos, ver números, realidades. Eh, en esta ocasión, pues vamos a platicar sobre tu emprendimiento. Nos gustaría que ya sea que me mires a mí o a la cámara, nos dijeras Oli, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, qué te motiva a hacer lo que haces. pues mira, mi nombre es Carlos Ernesto Mariñez Verdugo, soy originario de aquí de Hermosillo y la verdad he viajado muy poquito, pero yo creo que es la única forma, la única razón por la que me he movido del lugar precisamente ha sido lo del DJ. Me ha llevado a muchos lugares diferentes, he conocido muchas cosas y pues me dedico a ser DJ, mezclo música en vivo. También de vez en cuando pues le meto bastante también a la producción. No tengo la misma experiencia porque como tal lo que genera dinero pues es mezclar en vivo, ¿no? Y hubo muchas dudas al principio, creo que me acuerdo haber tomado la decisión pareciera de un día para otro, porque yo al principio quería ser productor, yo empecé componiendo rap en la secundaria, me gustaba mucho hacer poesía y componer rap, y después me llamó mucho la atención lo que es la producción musical, que pues viene siendo lo más básico, era poner una instrumental de rap, por ejemplo, un beat, y tú te ponías a rapear, y haz de cuenta que en la grabación pues ibas editando la voz, agregándole detallitos, ¿no? Y eso de la producción me llamó mucho la atención y quería saber cómo generar dinero a través de ello. Pero me di cuenta que la escena de productores, yo creo que el menos del 10% cobra de la producción. La mayoría lo hacen como por hobby. Es lo que yo vi en ese tiempo, al menos, ¿no? Que era cuando pues yo tenía como 12 o 13 años. Y de todas formas me gustó producir, pero después me di cuenta que existía el mundo de los DJs, que eran como productores que sacaban a las fiestas o mostraban parte de lo que ellos creaban en las fiestas. Pero a nivel comercial ya no era música de ellos, era más como de música que estaba de moda, ¿no? Como el reggaetón, el hip hop, el house y todas las canciones que conoces que suenan en los bares y todo eso. Pero pues yo nada más quería encontrar la manera de vivir de la música. O sea, a mí lo que me gustaba era como que quiero que la música me dé de comer, pero no me importa si es tocando en una banda o no me importa si es siendo productor o componiendo rap o así. Y la forma, digamos, más práctica a la que llegué en la conclusión fue esa, como que ser DJ lo más a corto plazo que puedo hacer es ser DJ para generar dinero de la música, porque ese era mi objetivo a fin de cuentas. Y yo no tenía nada, yo me acuerdo que empecé a vivir solo a los 16 años, de hecho. Mi mamá se fue, eran creo que 16, casi 17, estaba a un mes de cumplir los 17. Y mi mamá se fue y resulta que ella pues se fue a cuidar a mi abuela, fue a vivir a casa de mi abuela y yo ya me había quedado solo y ella pues me mandaba dinero, pero pues para comer y así. Y yo ya de cierta forma tenía que buscarme la vida, pero pues todavía iba a la prepa, todavía hacía otras cosas. Y pues como que estando en la prepa, me acuerdo que siempre me han llamado a la atención lo que es la disciplina de la comunicación en general. Yo me acuerdo que empecé aprendiendo a hacer flyers, a diseñar. Me acuerdo que andaba con una muchacha en ese tiempo en la prepa y su tío hacía publicidad en periódicos para Uponzón, creo que se llamaba su empresa. Y él pues hacía otros negocios, les hacía publicidad, los metía al periódico y los vendía. Y yo me acuerdo que yo me acerqué, o no me acuerdo si él me dijo de que, oye, quisiera que me ayudaras a grabar un audio. O sea, y me puso el celular, así me acuerdo que agarró el celular, le puso a grabar y me dijo, lee esto. Y yo traté de leerlo como de una forma, me dio mucha vergüenza, me acuerdo, porque pues yo ni siquiera me relacionaba con él, como que él quería apoyarme sin regalarme las cosas así, porque pues él veía que yo no, yo la verdad nunca, en ese momento no conocía bien lo que era una vida estable, honestamente tenía una economía muy mal, pues obviamente, ¿no? Ya de que mi mamá se fuera a los 16, pues ya habla mucho, pero, pero sinceramente sí, me acuerdo que era complicadísimo en ese momento y pues él como que yo siento ya viéndolo de grande ahorita que lo pienso, como que él quiso ayudarme, pero ofreciéndome una manera de generar dinero
sin decir, toma, te lo regalo, pues. Entonces, pues me dijo de que, oye, necesito que digas esto y lo leas y así. Y yo lo leí y ya pues medio me salió bien. Y él me daba la oportunidad de empezar a grabar sus videos publicitarios, los que perifoneaba y así. Yo me acuerdo que yo hacía de que el audio de, anúnciate en Coponzón, llama al 6623-971718, así acá. Y pues hace cuenta que metías vocecitas, cambiabas. Y me empezó a llamar la atención también porque yo sabía de producción, pues en ese momento yo ya estaba en la prepa, ya sabía cómo retocar una voz para que sonara bien en un carro de estos que perifonean, ya conocía bien y me empezó a llamar la atención. Y había otra cosa que me gustaba hacer, que eran los flyers o diseños o cosas así para, en ese momento, las fiestas roladas, que todavía yo ni era DJ ni nada. Y me acuerdo que me gustaba estar editando en Photoshop y todo. Y pues de ahí me pasó como que la disciplina del diseño, ¿no? De que, oye, necesito que diseñes un flyer para tal lugar porque él no tiene y quiero que le ponga su logo y tal y lo metes al periódico, ¿no? Y así. Y ahí fui como que trabajando. Y ya después, pues yo siempre fui muy de computadora, siempre estuve en la computadora. Y cuando me llamó la atención eso, verás que loco, un día después de que yo decidí ser DJ, conocí a la pareja actual de mi mamá. Y pues se llama, ay, perdón, se me olvidó. Te quiero mucho, te lo juro. Le dicen Chema, José María. Y pues se hace cuenta que él me comentó que él tenía todo el equipo, literal, todo el equipo para ser DJ o para los grupos, porque él tenía una tecnobanda o algo así. No, tenía un grupo algo así. Él administraba eso. Y él era dueño del equipo. Entonces, de cierta forma, pues ya tenía un éxito y todo, pero pasa que se deshizo el grupo porque, pues me dijo que las personas de ahí se sienten como estrellitas. No sé cómo sea el caso, me imagino que ya se sienten de cierta forma, ya tengo fama ya, porque sí está difícil en este mundo que tener los pies en la tierra de cierta forma cuando tienes cierto reconocimiento. Claro. Entonces, pues ya, me dijo, ¿sabes qué? Te puedo prestar algunas cosas para que tú aprendas. Y un día me llegó con la laptop así, y otro día me llegaba y me ponía una bocina, y el otro día me enseñaba cómo se conectaba el amplificador o cómo tal, y me enseñó pues bastantes cosas técnicas, y ya después yo pues obviamente me hundía en tutoriales, me desvelaba viendo tutoriales y todo. Y me acuerdo que veía tutoriales de cómo mezclar y no sabía, o sea, no notaba como, wow, qué complicado se ve, pero siento que se escucha bien, pero no sé cómo le hace. Por más que yo lo veía, ponerle atención a tantos botones y tantas cosas era complicadísimo. Y un día él me llegó con las mezcladoras, pues eran un controlador pequeñito, y pues yo empecé a moverle, a aprender, y conforme fui aprendiendo, un día nada más así, con todos los nervios, me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar, o sea, voy a hacer, no me están saliendo fiestas, o por más que yo publique flyers que ya sé hacer y los ponga en Marketplace, por ejemplo, como DJ, o promocionarme pagando publicidad, etcétera, no había manera de que me contratara a alguien que no me conocía o que no conocía mis servicios o no hubiera una recomendación de clientes detrás. Yo creo que una de las cosas más difíciles del emprendimiento es ese, darte a conocer, porque incluso es más fácil darte a conocer cuando ya estás establecido, porque pues ya hay gente que ya te conoce y esa gente te ayuda a que te conozca más personas. Aunque no hagas nada, con que sigas trabajando ya, la gente recomienda tu trabajo. Pero en ese caso, yo me acuerdo que pues estaban de moda las fiestas roladas, estas que, voy a organizar una fiesta y voy a invitar a 250 desconocidos. Entonces, pues yo dije, se me hizo buena idea. Qué buena idea, que te destruyan el baño y pues ya, entonces accedía con un amigo de que él era muy conocido, pues él era muy así de que todo el mundo lo conocía porque se la llevaba en fiestas y fiestas y fiestas, y yo no. De hecho, a mí no me gusta la fiesta. Yo como DJ puedo decir que no me gusta la fiesta, a mí me gusta la música. Entonces, pues él es más fiestero y yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Me ayudas a organizar? Nos hacemos ahí algo. Pero pues no cobramos nada, nada más lo hicimos. Y en ese momento creo que ya apenas se estaba poniendo de moda el cobrar 50 pesos, 100 pesos de entrada, bien poquito. Y ya todavía. Ahorita ya te piden a la vez, te lo compras en Ticketmaster. Pero bueno. Ya te mandaron el ticket, ¿verdad? Simón. Y pues ya, de ahí, pues ya. X, no, yo la hicimos, llegaron como fácil 70, 80 personas que yo ya estaba, obviamente me veía las manos y estaba, me daba mucho miedo, me daba muchos nervios. Me acuerdo que hasta llegó mi mamá porque ella sabía que era la primera vez que iba a tocar. Y en medio de todos acá, mi mamá y todo el mundo se quedaba viendo acá. Y yo de, hola, y todo nervioso, o sea,
Al principio era muy difícil porque, pues, sobre todo este servicio requiere de muchas habilidades y yo creo que más que otros emprendimientos, porque hay emprendimientos que son habilidades que no se hacen en vivo, pues. A lo mejor la administración o la producción musical, incluso que también es de la rama de la música, está muy de que tengo 3 días para entregar esto, pero el ser DJ tienes ahorita nada más, o sea, el producto que tú estás entregando a fin de cuentas, la experiencia, la estás creando en ese momento, pues sí, es más difícil porque tienes que practicar y practicar y practicar y hay cosas que a lo mejor sí te puedes preparar, pero hay muchas otras que no, pues. Es como los freestylers, por ejemplo, que es ahorita, pero lo único que pueden hacer para prepararse con antelación es practicar y ya. Y obviamente, pues sí, fui creciendo con eso porque las fiestas esas al principio no eran con mi equipo, ¿no? De cierta forma, me dividía con mi, podría decirle padrastro, le voy a decir ahora padrastro. Y pues, haz de cuenta que hubo un momento en el que sí fui creciendo y fui consiguiendo algunos clientes, algunas personas que por esas fiestas me quisieron contratar por mi cumpleaños. Yo al principio ni sabía cuánto cobrar, no conocía ningún otro DJ para saber cuánto. Me acuerdo que hasta una vez el amigo que te digo se llama Gabriel y él me dijo, ¿sabes qué? Para mi cumpleaños voy a contratar a un DJ a ver qué tanto me cobra. Y tú ya puedes cobrar un poquito menos de eso, porque pues, tú no eres ese DJ, ¿no? Entonces, así fue. Y todo bien, o sea, estuvo bien curado. Yo recuerdo que cuando lo escuché dije, jamás voy a tocar así, pero pues ya fuimos avanzando, fuimos desarrollando habilidades y sobre todo me fueron prestando más cosas, porque al principio no era de comprar, al principio solamente me ponían las cosas. Chema, muchas gracias, te quiero. Y resulta que una vez, pues, digamos, pasó la época de la pandemia, más o menos. Ya yo tenía como 2 años, ya estaba algunos servicios, ya pues ya sabía más o menos cómo cobrar, ya tenía más equipo, a lo mejor máquinas de humo, algunas bocinas extra. Y todo eso ya yo lo cobraba y le daba una parte a Chema, ¿no? Era como nuestra organización. Y en pandemia me acuerdo que llegó el momento en el que yo, pues obviamente no iba a haber trabajo, como DJ no hay trabajo. Me acuerdo que llegué a atender 2 o 3 fiestas que 3 o 4 personas nada más. Y yo, esto no es una fiesta, pónganse a jugar al uno y ya. ¿Para qué contratas un DJ? De hecho, yo me acuerdo que hice una rolada esa vez porque no había trabajo, que se llamaba Coronavirus Fest. Todo el mundo contagiándose acá. No, pero sí, sí se llenó esa casa. Fue yo creo, de las fiestas más grandes que hice y no fue tan grande. Pero por lo mismo, porque no había manera, ¿no? Antes del contagio masivo. Ajá. Yo lo provoqué, güey. Que se te atribuye a ti en este momento que hago en Televisión Nacional. Hubo un japonés que me dieron sopa de murciélago ese día. La Secretaría de Salud va a ir sobre ti. Ese video. Ya pasó, oigan. Oye, Carlos, y en todo este proceso de emprendimiento, cuando dices, sabes que me gusta esto, ya que se me da bien, me tuve que preparar. Dentro de las cosas, ¿cuáles eran esas que te hacían muy difíciles o que mirabas como un reto o que te hicieran dudar incluso en algún punto de esto puede ser que sí, puede ser que pues es que hay varias. Yo creo que la primera, como te digo, es darte a conocer. Creo que al menos en mi campo, que es lo del DJ, es que mientras más te conoce gente, más prestigio tienes, ¿no? O sea, mientras, por ejemplo, más seguidores en Instagram tienes como DJ, tú vas a elegir al que tiene 9,000 sobre el que tiene 1,500. Entonces, que por cierto yo tengo 1,500. sí. Pueden elegirme a mí. Pero el caso es que, o sea, sí es como de que eso de competir con el resto, sobre todo aquí en Hermosillo, que aunque seas barbero, aunque hagas pasteles, aunque seas abogado, va a haber un montón de competencia porque todos se vienen para acá. Pues también depende de dónde estés. Si ves la demanda, se puede, digamos, de que manipular eso para que a lo mejor la demanda supera la oferta y de todas formas siempre vas a tener trabajo. Y conforme vaya más oferta, desarrollas más tus habilidades, desarrollas más el equipo que tienes, lo vas invirtiendo en más cositas, etcétera. Pero sí, ese reto es muy complicado. Y el otro, yo creo que también es la administración económica, porque siento, creo y pienso que en las escuelas actuales no hay un plan de estudios acorde a la educación financiera. Y yo, la verdad, yo creo que pasé como 3 años de negocio, de desarrollo, para empezar a pensar que debería empezar a administrar bien mi dinero, porque era muy complicado
darme cuenta de eso al principio, si no, yo a lo mejor, yo sí tuve una educación de que casi todas fueron escuelas públicas, pero tuve una educación súper básica y siempre apuntaba hacia más. Yo siempre fui muy bueno en la escuela, entonces siempre fui el primero, ¿cómo se dice? Graduaciones, todo, llevaron mi nombre por eso, pues, pero la verdad, siempre como que estudiaba otras cosas aparte por fuera de la escuela y de cierta forma me gustaba, ¿no? Pero lo que son las cosas financieras ni siquiera me pasaba por aquí hasta que ya empiezas a manejar dinero a los 22 años, 21 años que empiezas a pensar, oye, ¿y si cuido mi dinero? ¿Y si ya no me lo gasto en esta cosa que me voy a repetir mañana? Pues sí, pero la verdad sí, pues por ejemplo yo empecé a ver un canal en YouTube que se llama César Davián Finanzas Okay. y ese sujeto sabe mucho de dinero, pero a la experiencia que él comparte es como de que también generó un montón de dinero, hizo como su agencia de motocicletas creo y estuvo en quiebra después por el estilo de vida que llevaba, por más dinero que generara. Entonces llegó un punto en el que no tenía ni para comer y todo eso. Y sí fue complicado como que recuperarse, pero una vez recuperado, pues tiene un estilo de vida más frugal, ¿no? Más básico, más minimalista, menos aparente, digámoslo así. Entonces, de cierta forma, yo aprendí muchas cosas de él, de mi método de finanzas actual, por ejemplo, antes era invertir el 50% de mi dinero, ahorrar el 20% de mi dinero, gastar para vivir el 20% de mi dinero y el 10% era solamente para ocio. Porque siento que, por ejemplo, la importancia del ocio es que tienes que sentir que para eso trabajas, ¿sabes? Como el Sí, típico, claro. pues para eso chambeo, me voy a Sí, no, chingar otras el 5 lujo, cheves. el lujo debe ser. Ajá, de cierta forma sí es necesario para que te sientas un poquito libre, digámoslo así, pero no abusar y no caer en la exageración, ¿no? Sí, de gastarte lo que, más de lo que tienes, al final de cuentas. Mucha Si ya gente hace eso. planeaste que ocupas el 30% para gastos reales, pues ¿cómo te vas a gastar lo demás? Ajá, exacto, pues y mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes por eso, porque no se administran. Yo conocí muy buenos DJs, que no voy a decir sus nombres por respeto, pero conocí a DJs que me superaban en trabajo, incluso ni siquiera, es bien diferente el rubro de los eventos sociales, que es donde yo empecé, a los bares, porque Sí, en los claro. bares ya es como una mafiacita chiquita de que un DJ puede tener 5 bares o 6 bares de planta y mandar a diferentes DJs cada día. Y por ejemplo, si el bar te está pagando 2,000 pesos a ti, el DJ que tiene la planta le paga 1,500 y se queda con 500 por cada quien. Ujú. Es como una especie de pirámide, vaya. Sí, claro. Pero, Es un negocio, al final de ajá, cuentas. sí, 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 exacto. Entonces les cobra piso, digámoslo así. Y todos esos DJs que tenían eventos y a lo mejor por irse al evento mandaban a alguien al bar y le pagaban pues le cobraban ese piso, perdón, y le pagaban lo suyo y así te ibas, pero la persona que iba entrando a lo mejor pues le convenía para darse a conocer, para que lo conocieran gerentes sobre todo. Yo creo que si tuviera que aconsejarle a un DJ que va empezando en bares, que conozca la mayor cantidad de gerentes posibles, porque este trabajo es de contactos, es de puros contactos. Yo no sé cómo le hice para entrar, porque la verdad, pues yo no tenía contactos, yo vengo yo no tenía para comer, yo pasé Ujú. 2 años sin luz, me Y acuerdo que viví muy mal. fíjate que la intención pura también de este proyecto es que personas jóvenes como tú, como yo, que estamos en este proceso de Como tú también. emprendimiento, sí, todavía tengo, aunque no tenga cabello, todavía tengo 25, 26 años. La intención, Carlos, también es que las personas vean que a pesar de que uno es joven, tiene la oportunidad de aprovechar las circunstancias o irse junto con las circunstancias. Me hace mucho recuerdo todo lo que tú mencionas, de que a veces cuando uno le toca vivir muy joven solo, eso de alguna forma te ayuda a organizarte, a ser más disciplinado y a no malgastar tu dinero. Y de grande, cuando gastas cualquier cosa, lo ves como un desperdicio total. Eso sí. Pero bueno, esos son traumas de la infancia, ¿no? Ajá. Pero en toda esta historia que tú me cuentas, Carlos, quisiera que aprovecharas este espacio, este momento de entrevista para que les digas a las personas dónde te encuentras, qué páginas tienes, les hables sobre tu servicio y que pues prácticamente te hagas autopromoción, ¿no? Que es una parte también esencial de esta dinámica para que las personas puedan visitarte y puedan conocer tu trabajo. Pues mira, me Ya pueden sea que me encontrar, mires a mí o directamente a la cámara para mayores. eh, aguanta, me pueden encontrar en Instagram como Loki Piso DJ y creo que también en TikTok, si acaso DJ Loki.
Aguanta, así. DJ Loki en TikTok, en Instagram Loki Piso DJ, pero es Loki con Y, no con I latina. Y pues normalmente a mí me contactan por WhatsApp, ¿no? Por mi número de teléfono o por el mismo Instagram. Llama al 6625 17 32 38. Pero de cierta forma, las personas que más me contactan ahorita, yo creo que es por Instagram, por Loki DJ. Y pues ahí la gente ve mi trabajo, ahí está todo, ahí hay videos. Está bastante desactualizado en la actualidad porque como ahorita lo estoy sobrellevando con la barbería, que también es otra disciplina que me gustó aprender después, pues sí se me hace más pesado estar de que subiendo contenido para una y luego para otra y luego cortando y luego No un sé, montón. claro, Es implica complejísimo. mucho orden. Y siento que ahorita que estabas diciendo en la conversación anterior de que a mucha gente le cuesta en el apartado del emprendimiento esto digamos, la autodisciplina y aparte lo que es la organización, ¿no? Porque hay gente que piensa que es mucho mejor entrar a trabajar a cualquier otro trabajo que te dé un salario fijo para no preocuparse por a qué hora entras a trabajar, a qué hora vas a salir de trabajar, qué tanto vas a invertir, qué tanto te quedas tú, porque esas son muchas preguntas que todos tenemos, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo muchas dudas sobre el tema principal, que es lo fiscal, Ajá. que honestamente yo no sabía, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer DJ y me topó con diciembre. Diciembre es cuando más trabajo tenemos los DJs, entonces nos contrataban mucho para posadas y en las posadas había muchas empresas que, oye, no facturas, oye, no esto, entonces de cierta forma tú te quedas como, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, te lo preguntas, obviamente existe la duda de, ¿para qué existe todo esto? ¿No? Fíjate que hay un tema muy particular que siento que todo lo fiscal parte de la factura. Es algo que hemos platicado en muchas ocasiones y les digo que este es mi tema favorito, te voy a decir por qué. Porque hay un momento en el emprendimiento en el que todos como emprendedores tenemos que tomar la decisión sobre si formalizamos o no formalizamos. Y es cuando nos piden una factura. Sí, yo creo que sí. Y está esa parte en la que te preguntas, ay, ¿vale la pena perder este cliente? Porque por lo general quien te pide una factura es un cliente siempre grande, una empresa, es alguien que te está contratando para un banquete de 100 personas, 200. Y creo que es un cliente que el próximo año te va a volver a hablar, pues. Ajá. Así es, o a lo mejor no te va a volver a hablar Depende de tu servicio. si no sigues en la formalidad. Uh-huh. Y fíjate, me gustaría mucho que entonces empezáramos a tocar todas estas partes de lo fiscal, de lo financiero, sobre cómo influye este aspecto en tu emprendimiento, en lo de DJ. Uh-huh. O sea, ¿puedes comentarnos exactamente alguna experiencia, aparte de esta anécdota que te haya hecho darte cuenta que lo fiscal juega un papel Es bien importantísimo en importante, el la verdad. emprendimiento? Porque, por ejemplo, pues en mi caso, al principio tú estás como que en la cuerda floja, ¿no? De que, ay, no sé si como tal empezar a facturar o no, porque de cierta forma tienes que hacer otros procesos para poder facturar. Pero todas esas cosas llevan también a que vale la pena solo este cliente si todo el resto del año no tengo clientes que me pidan factura. Es rarísimo el cliente que te pide facturar, la verdad. O incluso los bares, por ejemplo. Los otros bares también son te pagan así, pues no te ofrecen nada, ¿sabes? Como no te ofrecen de que, ¿sabes qué? Necesito que me factures. Sí, Pues, está esta parte de la factura en la que, como dices, vale la pena uno por días que no van a estar el próximo ajá, mes. exacto. O sea, sí es un punto muy importante porque nos toca temas que desconocemos, porque no queremos como que responsabilizarnos por lo que no va a pasar todavía, porque es una incertidumbre. Ser emprendedor es incertidumbre en todo momento. Sí, yo creo. Voy a tener clientes, no voy a tener clientes. ¿Estás seguro de que no vas a estar seguro de nada? Así es. Y fíjate, Carlos, que en este aspecto de las facturas, me gustaría que también ahondáramos un poquito para que las personas comprendan el impacto fiscal que tiene esto en tu emprendimiento, ¿no? Una factura es prácticamente es un comprobante electrónico que emite pues el SAT, Hacienda. ¿Para qué? Pues para validar que tú ofreciste un servicio por lo cual recibiste dinero o desembolsaste dinero. En el caso de nosotros los emprendedores, por lo general nos piden factura para que ellos puedan comprobar que pusieron esa compra, esa adquisición, ¿no? Que usualmente se usa para deducir impuestos.
es la cuestión más importante de una factura. Es un comprobante digital. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que pues yo, Carlos, quiero contratar a ti, Carlos, para mi fiesta de Todos somos cumpleaños, ¿no? Calamardo, ¿verdad? Para el Carlos Fest. Ok. Entonces, yo te digo, sí, pero ocupo factura, porque yo soy un profesionista independiente que a lo mejor este servicio lo puedo deducir de impuestos. Entonces, yo necesito que tú me des una factura a mí. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues tú, Carlos, como contribuyente formal, vas a decir, vas a entrar a tu portal del SAT, vas a emitir la factura y vas a decir, Brian, aquí está lo tuyo. Tu nueva son 5,000 pesos más IVA, es lo que me tienes que pagar a mí. Ujú. Aquí ya entramos en temas de impuestos, cosas fiscales. Entonces, esta factura me permite a mí darle una formalidad al servicio que estoy ofreciendo. ¿Y sirve? ¿Tú qué dices? ¿Sirve o no sirve? Pues siento que sí sirve, ¿no? Porque de cierta forma, para empezar, yo siento que te ayuda a subir costos. O sea, porque de cierta forma no vas a cobrar igual cuando facturas que cuando no facturas. Desde mi punto de vista, para los clientes que son una empresa completa, pues no me van a pagar lo mismo que un cliente que quiere una fiesta en particular, ¿no? Así es. Pero de cierta forma también, pues pagar impuestos es algo normal, ¿no? Que se hace desde hace mucho. Claro. Si es obligatorio, debería de ser lo normal, pero siento también que, o sea, tanto como debe ser, siento que también de cierta forma se nos debería enseñar desde el principio, ¿no crees? O sea, se nos debería de explicar por qué y para qué desde la preparatoria de perdida. Claro, mira, la ley te dice que a partir de tu primer centavo que ganas, tú tienes que pagar impuestos. Que eso no existe, oigan. Ajá, o sea, No nos engañemos, ¿verdad? literal. Yo ya trabajo, soy una persona que me paga mi patrón porque yo tengo por ingresos propios, por fuentes propias, pero ya genero dinero. Entonces yo tengo que pagar impuestos para las escuelas, los hospitales, las calles, todo lo que sabemos. Cosas que todo mundo consume también. Que Y para usamos, los ¿no? bolsos de los corruptos. Claro. Entonces, aquí la dinámica, Carlos, consiste en que la formalidad te pone en una situación arriba sobre aquellos que no están en la Sí, formalidad. sí, sí. Hay una clasificación total, yo creo, una jerarquía entre las personas que sí lo hacen y las que no, porque pues te diferencia mucho, define prácticamente si te contratan o no. Así. Así es, y también define y habla sobre si eres una persona consciente de sus obligaciones Moral. fiscales o no. Porque, por ejemplo, ¿tú confiarías en una persona que sabes que no está pegada a los lineamientos de la ley para Pues comprarle no, algo? pues no. No, ¿verdad? Además, supongamos, ¿quién me asegura a mí que tu trabajo no es un trabajo clandestino? ¿O quién me asegura a mí que lo que estás haciendo no es algo robado, no es de algo? Ponernos muy a los extremos, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, pero por pues suponer. precisamente la formalidad define que no lo es, ¿no? Así es, la formalidad le da una validez oficial al trabajo que tú estás haciendo como profesionista, como emprendedor, como prestador de servicios, porque incluso no tienes que ser profesionista para poder ser emprendedor. Puedes ser un carpintero, puedes vender logos, puedes ser taxista y tener Te va estudios mejor. o no tener estudios, y eso no va a definir si vas a pagar o no impuestos. Aquí todos pagan impuestos. Pero aquí Todos deberían. aquí lo importante es que empezamos a entender que incluso como DJs, barberos, o lo que sea que nos dediquemos, tenemos una responsabilidad fiscal que es pagar nuestros impuestos. Entonces, la factura valida el servicio que yo estoy prestando o la compra que yo estoy haciendo. Sobre eso ya vendrá otro cálculo que se conoce como el cálculo de impuestos. Pero si te das cuenta, lo estamos haciendo por escaloncitos, Porque ¿no? tengo una duda, por ejemplo, cuando yo he visto que amigos así que trabajan, les descuentan el ISR. Ajá. Y no tengo idea de lo que es, la verdad, solo sé que es un descuento. Pero como tal, como emprendedor, tienes que tomarlo en cuenta también. Claro, y de hecho, como emprendedor estás obligado a pagar ISR. ¿Por qué? Porque en el caso de tus compañeros que son empleados, ¿quién se los descuenta? ¿Quién se los retiene? El SAT, ¿no? El patrón. Bueno, el Ajá, patrón. el patrón, porque se a lo la retiene el hacienda SAT. a través del patrón. Ajá. Entonces, si yo trabajo como independiente, ¿quién me va a quitar a mí ese ISR? Hacienda directamente sería. Sí, O pero lo va a hacer Hacienda a través de uno mismo. ¿Por qué? Porque en este caso yo sería mi tu patrón. propio patrón. Ah, Así ok. es. Entonces, como no hay quien me lo retenga, ¿qué tengo que hacer yo? Hacienda. ¿Sabes que yo soy mi propio patrón? Aquí te va Y parte está de bien raro, o sea, ISR. porque tú tienes que saber qué tanto le vas a entregar y no te van a decir cuánto. Pero si no es lo que tú dijiste que es, Ok, mira, entonces aquí
te voy a compartir que hay algo que en el portal del SAT se llama, hay unos apartados que son específicamente para declarar. Ujú. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, pues vamos a hacer un caso práctico. Bueno, tú, Carlos, hoy diste, en este mes de actual, tú como DJ ganaste 50,000 pesos. Ujú. Entonces, Malaya. manifestando, ¿no? Ganaste 50,000 pesos este mes. ¿Qué va a pasar aquí? Yo tengo que hacer una factura al público en general si no facturé a un cliente en específico. Es decir, si Ok, eso gané no lo 50 sabía. mil pesos y nadie me pidió factura, yo tengo que informar esos 50,000 pesos. Entonces hago una factura al público en general y ya va a quedar precargada la información. Oh, ok, o sea que no es como, por ejemplo, digamos una tienda de ropa, por ejemplo, todos los clientes que llegan no se emite una factura individual, ¿no? No. Pero por Es, ejemplo, la tienda vendió 100,000 pesos y 50,000 facturó. Nosotros 50,000, esas 50,000 tienen que estar justificados. O sea, y ok, se hace una factura al público en general, que son todas las ventas que tuve a las personas en general. que no quisieron factura, digamos así. Así es. Ok. Entonces, tú, Carlos, diste tu factura por 50,000, entonces entras al portal del SAT y ahí te dice capturas precargadas 50,000 y ahí te hace un cálculo automático. Órale. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona el cálculo? Bueno, si ya tú eres muy contador y te encantan las finanzas, Ajá. entonces vas a empezar a separar tus gastos, tus ingresos. Sí, gané 50,000, pero gasté 10,000 porque invertí en esto. Ujú. Compré equipo, luces. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Pues empiezo a facturar las luces, el sonido, los micrófonos, las bocinas, las empiezo a deducir. ¿Qué voy a deducir? El porcentaje de IVA que viene en cada parte final. Ese IVA lo voy a restar del IVA total que yo tengo que pagar. De ahí empieza el cálculo de impuestos. Así se va desglosando. Como emprendedores tenemos una responsabilidad según la constancia fiscal y en el régimen que estemos de pagar ISR o IVA o ambos. Eso será definido en base a tu régimen fiscal, a tu actividad económica. Ok. Hay mucho régimen fiscal, hay mucha actividad económica. Si quieres trabajar con patrón, eres asalariado o asimilados a salarios. Ahí el patrón te hace todo el show. Si soy independiente, pues está el reciclo, está la actividad empresarial, plataformas tecnológicas. Ahí Sí, habrá como cuestión de... varios campos, ¿no? Diferentes. Y cada campo tiene su porcentaje a pagar de impuestos. No se paga igual. Sí, porque sí me ha tocado antes de que haber facturado, pero no sé, un amigo que facturaba cosas de computadoras y en la Porque misma empresa me probablemente decía, se dedicaba a algo de las ajá, computadoras. y me decía la empresa, ¿sabes qué? Pues no pasa nada a que me factures, nada más factúrame. No sé por qué, pero no había pedo. Yo nada más le decía a mi compa, ¿sabes qué, Simón? Y ya te doy el 16% que es el IVA, El creo, IVA sí. y lo pagábamos nada más y ya yo me quedaba con el resto, ¿no? Lo que yo cobraba. Sí. Pero, pues sí, se me hizo raro como que pidieron una factura de un servicio que era totalmente diferente. Si quieres te digo quién es. quiero hacer una denuncia anónima. Quiero poner aquí abajo un número para Ahí va a salir. De aquí van a salir varios trapitos al sol. Ya van 12. Entonces, Carlos, pues, mira, a grandes rasgos así funciona esta Ok. parte. Y qué bueno que lo preguntas porque es algo que los emprendedores que están iniciando o tal vez ya están en este punto deberían de saber. Imagínate que tengo un año emprendiendo y nunca me ha dado por verificar si tengo que pagar impuestos o no. Y peor aún, ¿qué tal si alguien me dio de alta y yo ni sé? Si saqué mi firma electrónica, se le dio un contador, me hizo el cambio, nunca me dijo, y yo tengo obligaciones cada mes y no las estoy presentando, entonces ya empiezan las obligaciones fiscales. ¿Y cómo sabes, o sea, cómo sabe el SAT cuándo ya tienes que declarar? O sea, Pues mira, la ley te dice que cuando tú empiezas a percibir dinero, ajá. uno tiene la obligación de declarar ese dinero. Ok, pero cuando empiezas a percibir de cierta forma que sea en efectivo. Sí, todo el efectivo, si bien no es rastreable, no significa que no se tenga que declarar. Se tiene que declarar si hace una factura Ok, al público en general. ok, Por pero ese por tipo ejemplo, de flujo. me imagino que la gente empieza a declarar cuando empieza a recibir por transferencias o empieza a recibir pagos con tarjeta, etcétera. Cuando No empiezas es con... lo correcto, Ajá, sí. pero la gente lo hace así. Pero hablemos de la realidad, güey. Pero la gente lo hace así. Pero lo real es que si tú quieres estar bien con Hacienda, Ajá. Hacienda ganó 500 pesos en efectivo
y 1,500 de transferencia. A final de cuentas ganaste 2,000 pesos. Ajá, ok, sí, sí, sí. Tienes que responder por los 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque si tú nada más empiezas a declarar lo que ganaste en transferencia y tienes una tarjeta de crédito por 5,000 pesos y en transferencia ganaste 3,000 y liquidas la tarjeta de crédito, ¿de dónde sacaste los otros 2,000? ¿Cómo lo justificas? Ah, ok, sí, te entiendo. Entonces, si hay una discrepancia fiscal, Hacienda te va a hablar así bien suave, te va a decir, bien para acá. Te va a preguntar qué pasó. Y normalmente, o sea, ellos se dan cuenta, ellos solo se pueden dar cuenta a partir de las tarjetas. Hacienda se da cuenta porque tiene acceso a tu información financiera. Sabe cuándo te paga tu patrón, sabe cuánto ganan, si alguien te expide una factura. Pero eso, si si es un trabajo informal, por ejemplo, digamos que yo trabajo, no sé, soy albañil, ¿no? Y soy ayudante de albañil y el albañil me paga a mí y no hay ningún registro, no hay nada. ¿Ahí qué? Pues no hay registro, pero no significa que no esté pasando. Y por ejemplo, O si sea, este a lo que voy albañil, es que, aunque cuando no hay registro, no, Hacienda no me dice nada hasta que si empieza este albañil ganó 100,000 pesos hoy, en efectivo, así, al contado, 100,000 pesos, no 100,000 mames. pesos en un mes o 2 meses. Ah, ok. Entonces luego este señor dice, ay, Pues, ¿qué construyó? me alcanza para un terreno, mejor aún para un carro de agencia. Me voy a la agencia, quiero un carro que está al contado. La agencia debe decir, ¿a nombre de quién expidió la factura? Yo, pónmela a mí, Carlos. Tras. Tienes una factura de compraste un carro por 100,000 pesos, pero Hacienda dijo, yo jamás supe que ganaste 100,000 pesos. Ok, A ver, ok. explícame bien O para sea, acá. es a la hora de comprar. Y esa es la hora en la que tú haces el uso de tu dinero, que crees que no te ven, lo que te delata. Si me compro el terreno, voy a la propiedad a escriturarlo a mi nombre, pero si yo nunca trabajé, ¿cómo me lo voy a poner a mi nombre un terreno? Al menos que me lo hayan donado, que hay un acta por medio, se puede justificar, pero si yo lo estoy comprando en efectivo, porque trabajé en efectivo toda mi vida, Hacienda, créeme que te va a decir, ¿cómo estás comprando un bien de esta magnitud? Y de cierta forma, antes cuando no existía lo de las tarjetas, también pasaba eso de que, o sea, cómo funcionaba, porque es que no sé cómo estructurar mi pregunta. Si no haces este tipo de inversiones tan grandes, o sea, no facturas nada, por ejemplo, yo he visto algunos DJs que empezaron y no hicieron nada que tiene que ver con su declaración hasta la fecha, yo creo, y Ok, llevan 4 años así, ¿sabes cómo? pues mira qué pasa aquí, por ejemplo, si el DJ Carlos tiene buen flujo de dinero, tiene clientes, tiene esto, y nunca ha dado por facturarlo, hace de alta, pues lo único que va a pasar es que no va a crecer, no en la formalidad. A lo mejor sus servicios van a estar limitados a cierto público, a cierto tipo de mercados, no va a poder expandirse fuera de la ciudad, no en la formalidad. Si algún día este DJ Carlos quisiera comprar un local para rentar y quiere pedir un préstamo al banco, no se lo van a dar. Va a tener muchas limitaciones. Tengo otra duda ¿Y qué también. diferencia hay si tú, DJ Carlos, te das de alta hoy y aunque no tengas trabajo este mes, lo declaras en cero? El otro a lo mejor gane 1,000 pesos, luego no gane nada. ¿Y cuando declaras en cero no te cobran? No, no Solo porque te no cobran, generaste ingresos. o sea, solo te cobran cuando ya Cuando declaras generas ingresos, 1 peso. te cobran. Pero ¿de qué va esto? Pues de que tienes que cumplir con tus obligaciones Sí, o sea, fiscales. sí entiendo que debe de ser así, ¿no? Entiendo que debe de ser así porque de cierta forma ayuda mucho. Como te digo, sí, la apertura de clientes y el crecimiento como tal sí se nota mucho, muchísimo. Creo que sí es una ventaja. Pero yo lo digo pues por personas que sí ganan bastante dinero y compran equipo y compran todo esto, pero no hay manera de que, o sea, no es que no quieran, sino hay mucha gente que no le interesa, hay mucha gente a la que Ajá. no le importa tanto Sí, pero si te das cuenta, todos ellos comparten algo en común. Llega un momento en el que ya no puedes avanzar y llega un punto en el que si rebasas cierta cantidad de dinero, créeme que Hacienda les manda un mensaje. ¿Y cuál es ese momento? O sea, ¿cuál es esa cantidad? Pues específicamente no te puedo decir cómo funciona ese asunto con Hacienda porque no estoy ahí y Ajá. no sé cómo lo van a hacer. Y creo que cambia, ¿no? Con los años. Lo que sí sé es que, por ejemplo, cualquier ingreso arriba de 100,000 pesos que tú no tengas cómo justificar se considera lavado de dinero. Ok, si yo recibí 100,000 pesos, no sé de dónde estás lavando dinero. Si no tienes cómo justificar un ingreso que tú recibes, ya se toma como de un acto ilícito. Y te empiezan a investigar, supongo, ¿no? Claro Primero. que sí. Ok. Son los primeros que caen esos.
unos primeritos. Órale. Pero ¿qué pasa? Ok, mira, yo, Brian Carlos, hice mi dinero, nunca me di de alta en el SAT, pero mañana abro un restaurante, un hotel, o sea, ¿qué te gusta? Abro un negocio, y llega alguien al negocio y me dice, ¿me das una factura? No puedo facturar, ni como negocio te puedo dar factura porque no estoy, nunca estuve en la formalidad, ¿y a qué me voy a obligar? A Pues, darme de ajá, alta. eso sí, es O obligatorio. sea, todo, mira, todo siempre recae en un círculo Porque de, es tarde o temprano, pues eso. sí, es cuando, tarde o temprano, si tú quieres crecer. Sí, pues, si vas en un crecimiento constante, tarde o temprano tienes que tener esa factura. O bueno, tienes que declarar y darte de Sí, alta tienes y que todo. entrar en la formalidad, claro, eso es algo indispensable. Y yo he visto gente también que tiene dudas con los contadores. O sea, ¿es necesario un contador para Sí es necesario un contador cuando necesitas una estrategia fiscal que te permita, pues obviamente, evadir impuestos? no evadir, no evadir, Lavar dinero. tampoco se van a usar a la cárcel, pero sí cuando ocupas una estrategia fiscal y ganas muchísimo dinero. O Cuando sea, tienes una empresa cuando, que no tienes el control de tus finanzas, ahí se agarra. ok, cuando ya estamos hablando de Pero por cantidades, ejemplo, ganas 10,000 pesos al mes, no gastas. O no sea, necesitas ¿cómo? un contador. Ajá. Sí, sí, sí. Tendrías que ganar, ¿cuánto? Aproximadamente, arriba de 100,000 pesos, más o menos, para Un contratar un contador te contador. va a cobrar por lo que tú no sepas hacer. Si tú sabes presentar una declaración, no vas a ocupar para contador. Y he visto que hay como cursos, ¿no? De eso. Tú puedes ir al SAT y ellos están en la obligación de explicarte cómo hacer una declaración. Es gratuito. La Ok. información está al alcance de todos. Nada Sí, más sí, que sí. luego no queremos El aprovechar lo interés que, es el que que no nos dé. está al alcance de todos. Pues Así sí, es. honestamente sí, se me hace indispensable. Yo, por ejemplo, sí siento que en este emprendimiento, lo del DJ, pues este año, la verdad, se me ha hecho muy, muy tranqui porque estoy en otras cosas, en otros proyectos y de cierta forma yo decidí pues dejar de continuar, no dejar de desarrollarlo un poquito más, porque sí, al principio tenía la visión de algo demasiado grande y conforme le iba creciendo, conforme fui avanzando, sí me di cuenta que a lo mejor, y ya esto es por cosas personales de que motivación o mi visión de la vida como tal, pues era distinta, ¿no? Pero también tiene que ver el factor de que te da flojera como que estar con tantos borrachos todo el tiempo, de estarte desvelando, de estar comiendo mal, estar así. Pero siento que en cualquier emprendimiento te va a costar tanto, puede ser que del lado de tu salud, del lado de tu desgaste, de tu estrés, depende de qué tanto inviertas ahí, ¿no? Porque si estás de todas formas emprendiendo como abogado, a lo mejor, si tú le dedicas más horas y más horas y más horas, porque no hay una organización, pues sí, te va a terminar desgastando. Pero el ser DJ sí, de cierta forma a mí yo dije, ay, qué hueva, ya, Sí, me quiero dar y tranqui. totalmente es válido. Y no sé, me gustaría si en este punto tienes algo que decirle a otros emprendedores que están tal vez en la misma situación o tal vez que están a punto de emprender o que quieren también ser DJs. O sea, ¿qué les dirías a ellos antes de dar ese paso? O sea, ¿qué te hubiera gustado saber a ti que les puede servir a ellos para llegar a donde estás? Wow, qué buena pregunta. Bueno, para DJs específicamente, yo creo que los contactos, yo creo que hacer contactos y de cierta forma, pues, si tú puedes adelantarte desde el principio y empezar ¿cómo se dice? A declarar, empezar a facturar, empezar a hacer todos estos movimientos fiscales de una vez, pues vas a tener una ventaja, ¿no? Pero yo creo que eso es en cualquier negocio. A DJs específicos, honestamente creo que nada más es crear contactos y no dejes de asistir a otras fiestas, no dejes de que, aunque sea fiesta y que tú pienses que es ocio por querer enfocarte en tu trabajo, el estar en una fiesta y analizar cómo se mueve el ambiente, cómo se mueve lo social, qué canciones están de moda, etcétera, no nada más está en Spotify, pues, sino que también tienes que ver cómo reacciona la gente a las canciones de moda. Hay gente que a lo mejor está de moda y está de moda en TikTok y es un trend, pero en las fiestas a lo mejor nadie la pone, etcétera, Sí, etcétera. claro. Entonces, todas esas cositas de factores sociales influyen mucho en el ser DJ, la verdad. Creo que los contactos es lo primordial, porque si estás en una fiesta, conoces a todo el mundo. Literalmente puedes conocer al dueño de un bar que van a abrir y te van a contratar a ti porque le caíste bien. Simplemente siento que es muy de palancas el ser DJ. Por eso te digo que a mí me cuesta trabajo creer o confiar. Me costó trabajo confiar en mí cuando iba empezando porque yo pues
no salía a fiestas, no tenía la economía suficiente ni para vivir bien, ¿sabes? Como mucho menos para tener contactos de gente que se llevara en esos rubros. Pero de cierta forma, pues, conforme fui avanzando, me fui desarrollando, la gente empezó a voltear a ver mi proyecto y le empezó a gustar. Y eso sí, también no te involucres tanto con otros DJs porque luego se vuelve una competencia. Siento que está bien hacer camaradas y de cierta forma se ven como compañeros de trabajo, pero hasta ahí, porque si empiezas a relacionarte más de lo debido, hay muchos que te cortan el acceso a que ya no vas a poder trabajar en este bar, o ya no vas a poder esto, ya no vas a poder lo otro. Y se pelea mucho en el rubro de DJs el chapulineo que le llaman, de que si yo estoy de planta en un bar y tú eres mi compa, y tú así pides trabajo en el bar y me sacan a mí por ti, yo me voy a enojar contigo y te voy a prohibir la entrada a los demás bares. Por eso digo que es como una mafia Todo un pequeñita. mundo, ¿no? O Ajá, sea, sí. tiene lo suyo. Y creo que así como yo conozco este mundo, pues no conozco el de los, por ejemplo, en el caso tuyo, el de la gente que se dedica a todo este tipo de cosas, o los creadores de contenido, o todo esto. Yo no sé cómo se manejan realmente y soy novato en eso. Pero si algo puedo brindar es eso, el tener mucho cuidado con tus relaciones, sobre todo con otros DJs y con otros gerentes, que son los contactos, ¿no? Que te convienen. De cierta forma tienes que ser un poquito, suena feo, pero un poquito hipócrita a la hora de que si te cae mal alguien, a fin de cuentas es un contacto y es alguien de tu trabajo. Pues procura tener una relación sana con esa persona, porque si a lo mejor eres muy honesto o eres una persona muy directa o no sabes decir las cosas claras sin que duela, pues podrías reservarte un poco para no hacerlo sentir mal, para no molestar, para no, digamos, agrietar una relación que no quieres que esté mal, que no te conviene. Pues sí. Oye, Carlos, y ya para finalizar, fíjate que ha sido muy ameno esta plática porque es bueno saber la perspectiva desde quien está en el rubro y tiene dudas, tanto para la perspectiva de quien no está en el rubro y a veces tiene que, pues también orientar en este sentido, Sí, sí, ¿no? sí. Me gustaría que finalizáramos con una reflexión o con un comentario de ti mismo como emprendedor, algo muy personal que te haya dejado el hecho de que el desconocimiento fiscal y financiero determina si tienes el éxito o no en el emprendimiento. Algo que te haya dicho a ti en algún punto, si me hubiera organizado mejor, tal vez hubiera tenido otra historia. Si Sí. hubiera hecho esto, no, algo muy tuyo propio que puedas compartir a otros emprendedores para que podamos estar todos en la misma sintonía y logremos pues esta parte de crear más conciencia fiscal y financiera. Yo creo que, pues es que nunca hay, pues es que un emprendedor al principio es multitasking, ¿no? O sea, al principio empiezas tú haciendo tus propios flyers, tú haciendo tu propia publicidad, tú haciendo tu propio, ¿cómo se llama esta? Prospección ante clientes, ante otras personas. Entonces, de cierta forma, así como es tu responsabilidad aprender todas estas habilidades para que el negocio crezca, hay una habilidad que todos ignoramos que es bien importante tomar en cuenta, que es la de pues darte de alta, es la de declarar impuestos, es la de conocer todo este mundo, porque todo emprendimiento que exista realmente necesita saber de finanzas, porque a fin de cuentas, por eso emprendemos, por dinero, o sea, por eso comemos, por eso vivimos, o sea, es al menos en este país, ¿no? Que estamos en un país capitalista, pues sí, de cierta forma, gracias a eso tenemos oportunidades para a lo mejor permitirnos un estilo de vida distinto, vivir experiencias diferentes, darle a nuestra familia lo que a lo mejor nosotros no tuvimos o lo que queremos que ellos, lo que creemos que ellos se merecen. Pues sí, de cierta forma creo que hay que tomar en cuenta un poquito más esto por la necesidad que hay, pues sí, sobre todo por la alta ola de personas, de emprendedores que no conocen este mundo. Creo que es casi, casi tan importante como dar un buen servicio. O sea, Sí, totalmente. Y es que al final de cuentas, todos emprendemos, como dijiste, por una iniciativa, ya sea económica o no económica, pero todo genera un rendimiento. Como a mediano o largo plazo, tenemos una retribución por eso. Y qué bueno, en lo personal me gusta mucho cuando los jóvenes, porque siempre lo he dicho, los jóvenes tenemos mucho que aportar todavía en este mundo. Ver jóvenes así que tengan esa actitud y esa predisposición para aprender y seguir aprendiendo, la verdad, es algo que habla muy bien de la persona, ¿no? Yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, la verdad espero que no sea la primera vez, estamos todavía trabajando con más partes, más contenido y ojalá que pues a partir de hoy te deseamos más éxito con tu proyecto, esperamos que lo puedas desarrollar más. Me gustaría que finalizaras invitando a las personas a que te conozcan, a que se den la oportunidad de
puedo conocer tus servicios como DJ. Pues, más que nada me gustaría invitar a la gente que está aquí en redes, que pues me imagino que si estás viendo esto te gusta consumir el contenido, ya sea para entretenimiento o por desarrollo. Aparte de lo del DJ, me gustaría invitarte a mi futuro podcast, en donde también vas a estar invitado, por supuesto. Gracias. Me encantaría que asistieras. Y sobre todo mi compita que ya que está allá atrás grabando, sí. Se va a llamar, no es por chismear, pero 3 puntos suspensivos. Y quisiera invitarlos, es un proyecto que voy a empezar en 2 semanas más. Creo que incluso a la fecha que estamos grabando esto, va a salir primero esto. Yo creo que... o puede salir parecido, Yo creo que va a salir primero tu podcast, porque en 2 semanas más, en agosto empezamos a... Pues es que en 2 semanas más empiezo a grabar, quién sabe, a lo mejor lo subo una semana después. Pues si estamos antes o después, ajá, déjanos la invitación para que podamos verte, incluso si ya estás en la... Sí, claro, igual ahí en los comentarios los voy a saturar todos de mi podcast. Dejen de ver esto, váyanse al podcast. No, pues, y claro, obviamente estás invitado y me encantaría recomendar pues este contenido que estamos subiendo, que es un poquito más de desarrollo, ¿no? Un poquito más de cultivo, vaya. Y pues como DJ estoy como Loki Piso DJ en Instagram. Claro que pueden mandarme un mensaje, ya sea para agradecerme por esto o para alabarme, ¿no? Y pues pueden, claro, contratar mis servicios ahí, con todo gusto los atendemos, ya saben, o dejar alguna crítica constructiva, algo que les gustaría que cambiara, etcétera, etcétera. Ya saben, aquí andamos. Y yo pongan Taylor Swift. Pongan Tusa. Pongan Bueno, pues te agradezco mucho la oportunidad, espero que sea una de tantas.